Antes de nada me presento, soy María José Alonso, soy la vocal de plantas medicinales del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y bueno, y tengo a bien ser la vocal de plantas medicinales más antigua de España. Pero bueno, eso no es importante, simplemente quiere decir que tengo muchos años. Bien, antes que nada quiero agradecerles su asistencia esta tarde a esta conferencia de Infarma 2012, en este marco tan estupendo en el que nos encontramos, para este tema de fitoterapia, que creo que es un tema muy interesante y que hoy pues tendríamos que hacer como una reflexión, y por ello les voy a pedir que por favor sean ustedes muy interactivos. Quiero antes de nada agradecer muchísimo a Felisa Repilado y al Colegio de Madrid que haya contado conmigo y me haya invitado para moderar esta mesa, porque bueno, este es mi tema, es la pasión de mi vida. No quiero entretenerme mucho porque tenemos el tiempo bastante justito, entonces voy a pasar, digamos, un poco a saco a presentarles la mesa, pero antes quiero decirles que creo que les han dado a todos ustedes una hojita para que puedan formular en ella las preguntas y luego pues nos la pueda pasar la azafata. Les voy a orientar un poco de cómo se va a desarrollar la mesa. Yo voy a hacer una pequeña introducción, muy pequeña, muy breve, solo para ponerles en antecedentes, y luego voy a presentarles a los ponentes. Cada uno de ellos va a exponer su parte y después daremos lugar al turno de preguntas, que como les digo, me gustaría que sean ustedes muy interactivos, que aprovechen que estamos en esta mesa de debate y que salgan muy buenas ideas para el desarrollo de las plantas medicinales dentro de la oficina de farmacia. Hace aproximadamente un año, en la edición anterior de Infarma, en 2011, tuvimos el honor de poder presentar en Barcelona los resultados de un estudio conjunto al que nunca agradeceré bastante la participación de todos los colegios que tienen vocalía de plantas en el mismo y de los farmacéuticos que en él participaron, porque fue un estudio que no ha tenido precedentes antes en España. Fue un estudio el principal objetivo fue valorar el conocimiento que tienen de la fitoterapia los consumidores, los pacientes que entran a nuestras oficinas de farmacia, pero también los consumidores en general, y también la confianza que tienen en la eficacia de la fitoterapia y la confianza que tienen en el farmacéutico como informador, como proveedor de consejo en plantas medicinales. En cuanto a la confianza en el farmacéutico, les diré que sacamos muy buena nota. Los que estuvieron en Infarma 2011 pues estarán tan orgullosos como yo, porque el 99% de los encuestados dijo que confiaba plenamente en el farmacéutico como consejero también en fitoterapia. También su confianza en las plantas medicinales, en la eficacia de las plantas medicinales, era muy alta. Era una confianza de cerca del 70% en cuanto a su eficacia. Sin embargo, en el conocimiento que sobre la fitoterapia tenían, pues vimos que realmente un alto porcentaje de los encuestados declaraba conocer la fitoterapia y el uso de las plantas medicinales, pero sin embargo tenían muchas confusiones. Confundían fitoterapia con homeopatía, confundían fitoterapia con oligoterapia, confundían la fitoterapia con otras medicinas complementarias y alternativas, y además sigue manteniéndose el mito de lo natural es bueno, de si no hace bien tampoco hará mal, lo cual es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque no tenían en consideración pues ni interacciones, ni contraindicaciones, ni posibles efectos secundarios. Y detectamos también una alta recomendación de entorno. El máximo prescriptor era la tía Pepita, la vecina de arriba o el amigo. También confiaban mucho en Internet, y entonces cuando rascabas un poquito y verías dónde obtenían la información, pues era en las páginas estas que normalmente son las que salen primero porque pagan para ello, que son las de productores de algunos productos que son de venta a través de Internet, encima la mayoría, y que ahí pues se puede poner pues cualquier cosa, Las panaceas abundan más que las verdades, ¿no? Y luego también la prensa y la revista femenina, que ahí tengo que decir que la información es bastante buena. Bueno, partiendo de todas estas premisas se llegaron a una serie de conclusiones, pero también se llegó a una pregunta.
¿Cuál debe ser nuestra función ante la dispensación de las plantas medicinales? ¿Qué nos pide el consumidor a nosotros como farmacéuticos? ¿Cuál debe ser nuestro rol, nuestro papel? Y por ello felicito de verdad de todo corazón a los organizadores de esta mesa y a su coordinadora otra vez, a Felisa Repilado, por lanzarnos a esta reflexión, ¿no? Bueno, pues para tener hoy las visiones, las distintas visiones que competen a este tema, pues contamos con representantes de la industria, de la Asociación de Consumidores y también de la farmacia comunitaria. Y creo que, bueno, que sacaremos muy buenas conclusiones a partir de sus exposiciones, ¿no? Entonces, les quiero agradecer de antemano, antes de presentarlos, a los tres ponentes que hayan aceptado esta mesa de debate y que hoy estén con nosotros, pues, para ayudarnos en este tema. Voy a empezar de izquierda a derecha y por el orden que van a intervenir. El primero que intervendrá será Cristian Bonifazi. Cristian Bonifazi es el representante del laboratorio Savoca, de un laboratorio italiano de plantas medicinales establecido desde hace bastantes años ya también en España, que nos hablará de la perspectiva de la industria. Después intervendrá Ana María Sánchez Méndez, que es compañera farmacéutica también, y que nos dará la visión de los consumidores. Y, por último, intervendrá Paola González Hernández, que es farmacéutica comunitaria, miembro activo y coordinadora de la CEFAC y una gran indicadora, y una gran consejera en la oficina de farmacia de todo tipo de medicamentos, pero también de plantas medicinales. Y ella nos hablará de la indicación farmacéutica con las plantas medicinales. Así que, sin robarles más tiempo, cedo la palabra a Cristian Bonifazi. Gracias. Vale, è una pequeña presentación de la empresa que represento, Avoca. Avoca es una empresa fundada por Valentino Mercati en 1978, es una empresa agrícola, fitoterapia porque cultivamos plantas y después lo veremos más a fondo. Una empresa agrícola que está ubicada en la Val Tiberina toscana, entre Toscana y Umbria, el centro de Italia. Sigue siendo una empresa privada, esto es parte de nuestro orgullo, una empresa totalmente privada, sin participaciones externas, sin ninguna influencia externa, decimos en la definición de la política de la empresa. Es una empresa, hemos dicho, privada, única propiedad de la familia Mercati. Valentino y los hijos de Valentino, Massimo y Valentina, son parte activa de la empresa. Es líder en el mercado italiano de productos naturales para el bienestar y el cuidado de la salud. Somos presentes, yo soy el responsable de las exportaciones de Avoca en 15 países de Europa. Tenemos más de 800 hectáreas de cultivos biológicos, 25.000 metros cuadrados de instalaciones de producción y 500 empleados. Muchos de ellos trabajan en los campos. Tenemos también un museo dedicado a las plantas medicinales, de donde sale todo nuestro conocimiento de las plantas medicinales, libros y publicaciones desde hace siglos, y que son, como hemos dicho, la base de nuestra búsqueda y desarrollo científico. Es un museo único en Europa y es basado sulla interacción de las plantas medicinales y el hombre. Nuestro objetivo, ¿cuál es? De proporcionar al consumidor moderno productos de fitoterapia seguros, eficaces y 100% naturales. Muchas veces, aparte de ser naturales, son también productos biológicos. Son combinando la antigua tradición de las plantas medicinales con la más moderna tecnología y conocimiento científico. Centramos nuestra atención en ofrecer productos que puedan cumplir con sus indicaciones y que se colocan perfectamente entre alimento y medicamento, un área muy grande donde el papel del farmacéutico se puede desarrollar de forma perfecta, creemos. Avoca logra este objetivo gracias a una línea de producción completa e integrada, ahora lo vamos a ver, desde la semilla hasta el producto acabado. Esto también es parte fundamental de nuestra empresa. Cultivamos el 70%
de las plantas que utilizamos en nuestros productos. ¿Esto por qué es importante? Porque conseguimos controlar desde la semilla hasta el producto acabado y porque esta es una garantía muy importante, muy grande para el farmacéutico y por fin para el consumidor. La pregunta que me gustaría hacer empezando esta ponencia es ¿por qué vender productos naturales en farmacia? Analizamos algunos datos. De la facturación total de la farmacia, el 75% está hecho por medicamento, entre éticos y medicamentos de automedicación, y el 25% se realiza a través de la venta de productos demostrador. Así que a pesar de que el producto demostrador tenga un peso bastante pequeño, es un 20%, un poquito más del 20% del mercado, es precisamente la elección de este tipo de productos que caracterizan la farmacia, determinando la diferenciación, su especialización y el posicionamiento competitivo en el mercado de la farmacia. Esta elección es, en nuestra opinión, muy importante. ¿Qué significa especializarse? Es una farmacia que es capaz de satisfacer la necesidad total de salud sin aprovechar únicamente la ocasión de compra. Es la capacidad de la farmacia de ofrecer un consejo profesional en el interior de una gama de productos para la salud, seleccionados de acuerdo a la complementariedad del consumo, en el consumo. Vemos a la farmacia como un punto de venta especializado en la salud y en el bienestar. Analizamos un poquito la diferencia entre el proceso de compra y el proceso de consumos. El proceso de compra identifica las modalidades que el cliente sigue para abastecerse de los bienes que desea. Por ejemplo, compra galletas mientras hace la compra en el supermercado cada 2 semanas, compra pan y leche todas las mañanas debajo de casa, compra complementos alimenticios una vez al mes en la farmacia y los productos cosméticos en perfumería. El proceso de consumo identifica las modalidades de uso de los bienes adquiridos. Por ejemplo, como come leche y galletas todas las mañanas y utiliza complementos alimenticios junto a la crema que ha comprado en la perfumería. Así que, ¿a qué tipo de cliente se dirige en nuestra visión la farmacia hoy? A un cliente comprador. Así que todas las farmacias están basadas sobre la complementariedad en la compra. Por ejemplo, cuando llega a la farmacia el consumidor compra un medicamento que necesita por cualquier patología, pañales y profilácticos, puede ser gafas. ¿Por qué? Porque es la ocasión de compra que finaliza lo que el consumidor compra en ese momento. Lo que, en nuestra opinión, la farmacia tendría que orientarse es el cliente utilizador, ver el cliente como el individuo que utiliza y cuándo utiliza los productos que compra. Así que aconsejamos a la farmacia de basar su negocio sobre la complementariedad en el consumo. Un ejemplo clásico, hablamos de una exigencia, de una necesidad, por ejemplo, piernas cansadas. ¿Cuál es el papel del farmacéutico? Es dar el complemento alimenticio para tratar, por ejemplo, la microcirculación, el problema de la microcirculación con plantas, una crema tópica, puede ser una crema para piernas cansadas, y las medias, que son la herramienta para, decimos, tratar el problema de forma completa. Complemento alimenticio, crema tópica y medias. Así que el farmacéutico proporciona al consumidor la solución integrada para solucionar la exigencia. La complementariedad en la compra, ¿sobre qué está basada? Oferta de bienes no relacionados funcionalmente, pero relacionados por el mismo proceso de compra. Cobertura de necesidades logísticas relacionadas con el abastecimiento del producto, y variables determinantes en este tipo de complementariedad son frecuencia, urgencia de compra y precio. Este tipo de complementariedad es el relacionamiento en el que se basan los puntos de ventas no especializados.
supermarkets, por ejemplo, y es lo que siempre ha caracterizado la posición de la farmacia respecto al producto demostrador. Esta es nuestra experiencia en Italia, como hemos dicho, tenemos presencia también en 15 países de Europa y es lo que vemos a todos niveles. Con la complementariedad en el consumo basamos nuestra oferta de bienes relacionándolos en un mismo proceso de consumo. La cobertura es una cobertura de necesidades funcionales relacionadas con una necesidad específica. Hemos hecho el ejemplo de las piernas cansadas. Las variables determinantes son la identificación de la necesidad, presentación de la propuesta y la información y el consejo que el farmacéutico tiene que dar al consumidor para guiarlo. El punto de fuerza en que se basan los puntos de venta especializados y representa el futuro de la oferta en la farmacia. Nosotros vemos la farmacia en un contexto de crisis profunda, una farmacia que tiene que diferenciarse y dar un servicio al consumidor. De esta forma puede conseguir este objetivo. La macro necesidad, salud y bienestar, pensamos que ningún otro punto de venta tiene potencialidades comparables a la farmacia para aprovechar las relaciones de complementariedad vinculadas al proceso de consumo-salud, integrando bienes y servicios a través de un consejo a elevado valor añadido. ¿Por qué la farmacia? Porque en la farmacia encontramos profesionales que saben cómo guiar, cómo aconsejar el consumidor. En este tipo de visión, la formación del farmacéutico y de todo el equipo de la farmacia es fundamental, es la base en la cual tenemos que construir el desarrollo futuro. Pero ¿qué tipo de surtido necesita un punto de venta especializado? Hemos dicho no un surtido infinito, enorme, un surtido específico para tratar determinada exigencia de salud. Se ha calculado que para definir el surtido el farmacéutico se enfrenta a la elección de entre por lo menos 145 categorías distintas. ¿Cuáles podrían ser los criterios de guía? Las expectativas del consumidor, así que la tendencia en el mercado, la localización de la farmacia, posicionamiento y competencia, relación margen, rotación, superficie expositiva, integración con otros productos, medicamento y o OTC, competencia y actitud de los colaboradores, relación con los proveedores, disponibilidad de productos y servicios. Vale. ¿Por qué vemos la especialización en el natural salud una elección importante para la farmacia? Porque es una tendencia del mercado, es la expectativa del consumidor, porque garantiza la rentabilidad de la farmacia, porque tiene una óptima relación margen, rotación, superficie ocupada, porque hay una coherencia, hay una integración con el área del medicamento. Esto creo que sea un punto clave de la ponencia de hoy, y de la farmacia como punto de venta de la salud, porque también está la capacidad de generar tráfico, de atraer nuevos consumidores que actualmente se dirigen a otros canales, herbolarios, mass market, multilevel, ventas por correo, ponemos internet también en este listado y ahora lo vamos a ver un poquito más, y también porque conseguimos la animación del punto de venta y la creación del área consejo, un área donde hay una interacción continua entre el farmacéutico y el consumidor. Con todo esto llegamos a una cosa que en época de crisis es muy muy importante, que es la fidelización de la clientela. Recoger clientes de otros canales y conservarlos, mantenerlos en nuestro punto de venta. Un cliente de hoy puede ser un cliente que veremos durante años. ¿Por qué? Porque en nuestra farmacia encuentra el consejo, la guía, todas las informaciones que necesita para solucionar sus exigencias. Pero hoy, ¿qué pasa? Esto hemos visto el futuro. ¿Qué pasa hoy? Declaración de algunos consumidores. Generalmente en la farmacia compro los medicamentos y en el herbolario los productos naturales. La farmacia no es el espacio adecuado, no me fío, no me siento cómodo de llegar allí. El producto vale menos, la farmacia da la idea de productos químicos, hay demasiada gente y el personal tiene prisa y está poco dispuesto a dar consejos.
La farmacia da la idea de enfermedad. No pienso poder encontrar productos naturales en farmacia. Esto es, decimos, todo el listado de las cosas negativas que puede decir un consumidor, pero es la realidad en muchas ocasiones. Pero María José Alonso lo ha comentado antes, hay encuestas realizadas, por ejemplo, en marzo de 2008 para Infito y presentada en Infarma, en Infarma del año pasado, de 2011, que enseñan un poquito cuál es la tendencia. En 2008, 3 consumidores sobre 10 declaraban que utilizaban plantas medicinales. En 2011 tenemos 7 cada 10 consumidores que utilizan plantas medicinales. Vemos que en 3 años el porcentaje se ha más que duplicado. Esta es una tendencia fundamental. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ven la fitoterapia? Como adelantaba María José, ¿consideran que es eficaz la fitoterapia? ¿Qué contestan los consumidores? Sí, 7 sobre 10 consideran la fitoterapia eficaz. ¿Y dónde compran la fitoterapia? Siempre, han declarado que siempre el 61% la compran en el herbolario. Esto es importante. Vamos a ver cómo con 27,2% el azul ahí compran fitoterapia, productos naturales en grandes superficies. Y solo, decimos, el 70% dice que a veces, no siempre, a veces compra plantas en farmacia. Es evidente que estamos perdiendo consumidores, van a otros canales distributivos cuando pueden encontrar todo lo que quieren en farmacia, información, presentación de la propuesta, especialización y todo esto. ¿Por qué no van en farmacia? No sabía que vendían plantas en la farmacia, esto es impresionante. Nunca me han aconsejado plantas, nunca veo plantas en la farmacia. ¿Y qué le haría comprar en las farmacias plantas y en el herbolario? Disculpáis. Si me informarán en la farmacia de la existencia de las plantas, muy sencillo, ¿no? Así que, como hemos dicho antes, la importancia de la formación sobre cómo utilizar plantas, cómo utilizar plantas y cómo utilizarlas de la forma integrada con el medicamento es un papel muy importante. Nuestra presencia en España se basa también sobre este tema, formación continuada, presencial y a través de Internet al farmacéutico. Vemos que hay falta de comunicación y de implicación por parte del farmacéutico, de la farmacia, y la farmacia no cubre expectativas y necesidades del consumidor de fitoterapia. ¿Qué hacemos? Tendremos que evidenciar nuestra especialización, comunicar al consumidor nuestra elección. Somos especializados en productos naturales, la coordinación del layout estructural y de las mercancías, hacer visibles la categoría de los productos, integración con las categorías presentes, formación y incentivación para todos los colaboradores y una selección de los proveedores y partnership con laboratorios de referencia. Ya está, vale, perfecto. Esto es un ejemplo de farmacia de Estados Unidos, pero terminamos así. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Agradecer la invitación a esta mesa redonda, a que sea la OCU la que dé la voz de la visión de los consumidores en el mundo de las plantas medicinales. Y la presentación lo que pretendo es, en primer lugar, explicar la OCU qué hace hablando de plantas medicinales, porque probablemente hayan oído hablar de la OCU en aspectos muy variados, de alimentación, de bancos, de teléfonos. La OCU es una organización que abarca temas muy variados y muy diversos, y quería en primer lugar ubicar la OCU dentro de plantas medicinales. En segundo lugar, los consumidores, cuál es la visión de los consumidores frente a los productos a base de plantas medicinales, y en ese sentido quería basar la exposición en el sentido amplio de productos a base de plantas medicinales, es decir, no simplemente medicamentos a base de plantas, sino todos los productos que existen en el mercado cuya composición tiene plantas o preparados de plantas, porque para el consumidor no hay una diferencia tan clara entre lo que es un medicamento, lo que es un suplemento dietético, y en ese sentido quería explicar esa visión más general.
Y por último, situar a los farmacéuticos y el potencial que tiene el farmacéutico por su formación, por su situación en la oficina de farmacia, en las plantas medicinales, que es el título de la ponencia, ¿no? La visión de los consumidores, esta parte de la visión de los consumidores, sobre la función del farmacéutico en las plantas medicinales. En cuanto a la OCU, simplemente explicar para quien no conozca que es una organización privada que se fundó en 1975 con el objetivo de informar, defender y formar a los consumidores en temas de consumo en el sentido amplio de la palabra. Es una organización privada financiada por las cuotas de sus socios y sus socios son los que se suscriben a una de sus publicaciones. En el ámbito de la salud tenemos como revista principal la revista OCU Salud, que es bimestral, cada 2 meses, y luego cada vez más tenemos información de actualidad y contenido que vamos nutriendo en nuestro portal de internet, en el canal Salud. Pero como decía al principio, bueno, sobre las plantas medicinales, ¿qué hay, no? Entonces quería presentar unos ejemplos de estudios que hace la OCU en torno a las plantas medicinales. Estos son los resultados de una encuesta que se hizo en varios países, en 4 países de la Unión Europea, entre la que está Italia, que hablaba del recurso a la fitoterapia, a las plantas medicinales, en los últimos 12 meses. Entonces vemos que España está más o menos en el mismo parecido nivel que Bélgica, con un 2% de recurso a las plantas medicinales en el último año. En Italia está muy por encima casi el doble, casi un 4%, y Portugal tiene una utilización inferior. Es una encuesta que hicimos, como digo, pues con otras organizaciones de consumidores que trabajamos al unísono con ellos, y es un estudio que publicamos en OCU Salud en 2007. Otro tipo de estudios es análisis. En algunas ocasiones hemos analizado las plantas y, como decía al principio, no tanto planta medicamento, planta alimento, sino análisis. Por ejemplo, hicimos de 26 productos a base de sen y valeriana. Y lo que hicimos era analizar qué principios activos tenían, independientemente de cuál era el tipo de registro que tenían, ¿no? Simplemente decir, bueno, esto es lo que más se vende, el criterio de selección era lo más presente en el mercado, y analizamos el contenido. Los resultados fueron que de los 8 preparados de sen, 6 presentaban problemas de dosificación, es decir, la dosis de senósidos era más bien purgante que laxante, ¿no? En cuanto a cantidad de principios activos. Y en cuanto a los productos de valeriana, salvo 3 que eran el registro de medicamentos, pues sí que había muchos problemas de etiquetado, de información, de indicaciones, de dosificación, de cómo tomarlos. Entonces, bueno, es un estudio muy antiguo, que es del año 2000, pero bueno, me parece interesante porque tampoco ha cambiado muchísimo el mercado como para decir que se pudiera ser completamente diferente, ¿no? Es de hace años, pero bueno, que muestra la diversidad que hay en el mercado. Y luego tenemos artículos de información en los que intentamos explicar pues, las diferencias que hay entre los diferentes productos, que no son inofensivas, que efectivamente las plantas, en el mismo momento que tienen acciones farmacológicas, pues también pueden tener contraindicaciones, efectos adversos, y concienciar sobre eso, que natural no es sinónimo de inofensivo, ¿no? Y en este artículo que hemos publicado hace unos años, poníamos en evidencia lo que os comentaba al principio, ¿no? de hipérico, en este caso era un caso del hipérico como medicamento, hipérico como planta medicinal, hipérico como suplemento. En cuanto a la caja, es muy diferente, tiene muchas indicaciones o información diferente, pero lo que hay dentro al final es hipérico, ¿no? De una u otra manera. Y entonces, en este punto llegamos al consumidor, que es lo que recibe esto, ¿no? Y el consumidor, ¿qué es lo que interpreta o cómo interpreta esto, ¿no? Pues al salir al mercado, independientemente de dónde vaya, a encontrarse hipérico como medicamento, hipérico como suplemento o como planta medicinal, pues le puede surgir una serie de preguntas como cuál es la diferencia entre una planta medicinal y un suplemento dietético a base de hipérico. Voy a la farmacia o voy fuera de la farmacia a comprarlo, qué es lo que me ofrece un canal u otro canal. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento con su código de medicamento o una planta medicinal como uso tradicional de planta medicinal? O qué significa que en el etiquetado tenga indicaciones o que no las tenga. Dentro de esa caja y de ese etiquetado, ¿hay lo mismo o cuál es la diferencia? Entonces, aquí mostraba algún ejemplo seguro que productos conocéis vosotros mucho mejor que yo de los tipos de productos que hay en el mercado, ¿no? Pero esto está cogido de ejemplos reales
por ejemplo, cuando un consumidor dice, bueno, ¿para qué sirve la valeriana? Pues depende lo que encuentres, si es un medicamento, si es un medicamento de uso tradicional o un suplemento dietético, pues aparecen diferentes indicaciones. En este caso están muy alineadas, ¿no? El tratamiento sintomático de estados temporales y leves de excitabilidad, nerviosismo y trastornos del sueño de origen nervioso es lo que aparece en medicamentos. En medicamentos de uso tradicional aparece que son para el alivio del estrés mental y para facilitar el sueño. Y en suplemento dietético aparece simplemente la alegación duerme bien. Entonces, en cuanto al canal de venta, la farmacia puede vender los 3 registros de productos, pero el último, el suplemento dietético, es donde puede estar en todos los demás canales, herboristería, parafarmacia, supermercados, es mucho más generalizado. Pero lo más importante, más que lo que aparece en este caso, lo que aparece en el etiquetado es qué hay en los botes, en las cápsulas de estos productos, ¿no? En unos casos está muy indicado, titulado, estandarizado la cantidad de principios activos, y en el otro apenas se conoce lo que hay detrás en cuanto a principios activos. Otro ejemplo es respecto a la seguridad. ¿Es segura la hierba de San Juan o el hipérico? Pues depende. Si vemos medicamentos, ya sean medicamento general o de uso tradicional de plantas, pone unas indicaciones muy claras de contraindicaciones o de consultar al médico en el caso de, antes de iniciar un tratamiento con hipérico, lo importante que es consultar con el médico, en especial para un grupo de medicamentos, para el SIDA, para el rechazo de trasplantes, epilepsia, corazón, anticoagulantes, anticonceptivos. Es decir, una serie de indicaciones muy concretas y muy sobre la seguridad de ese medicamento antes de consulte con el médico. En cambio, en los suplementos dietéticos nos encontramos de todo. Hay envases que no ponen absolutamente nada, hipérico simplemente, hierba de San Juan, otros que dan alguna información, como consulte con su médico antes de iniciar un tratamiento, o mencionando algún grupo de medicamentos, estos con los que están o pueden estar contraindicados, ¿no? En este caso, pues con los anticonceptivos orales, pues probablemente por el uso más generalizado respecto a los otros. Pero no deja de ser una incongruencia el hecho de presentar el mismo producto envasado con estas diferentes presentaciones. También, por último, quería mostrar este ejemplo respecto al SEN. ¿Qué cantidad de SEN es necesaria para conseguir un efecto laxante? Pues en el caso de medicamentos suele estar expresada la cantidad de senóxidos o de principios activos que hay por cada cápsula, cuál es la dosis recomendada, que suele estar entre 12 y 36 miligramos de senóxidos, y hay una indicación clara de cómo tomar, pues en la misma línea de que otros medicamentos, dosificación, cantidad de principios activos y pauta de dosificación. En los medicamentos de uso tradicional hay un poco de todo. Hay medicamentos titulados con los principios activos estandarizados, pero también hay otros que se refieren a la cantidad de planta, de hojas de SEN, sin decir exactamente qué significa en cuanto a principios activos. Y por último, los suplementos dietéticos, pues normalmente no ponen indicación ni de cantidad de principio activo ni de qué supone. Normalmente hay una indicación muy amplia y muy general sobre tomar de 3 a 8 cápsulas. Pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el consumidor diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo me lo tomo? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Para qué me lo tomo? Y en este punto es donde aparece la figura del farmacéutico y me gustaría contar un poco la situación privilegiada en la que se encuentra el farmacéutico en la oficina de farmacia, pues en cuanto a su formación académica sobre plantas medicinales, la formación que tiene en cuanto a plantas, en su carrera ha estudiado propiedades de las plantas medicinales, y que esa formación no está asegurada en otros puntos de venta, con lo cual debería ser un punto a favor para el farmacéutico y para poner en valor esa distinción en el mercado. Esta formación le permite un análisis crítico de la oferta del mercado y poder informar activamente de lo que es y no es cada planta, o lo que garantiza o no garantiza un determinado producto. Y luego la oficina de farmacia, como os decía antes, pues ofrece o tiene posibilidad de ofrecer al consumidor cualquier tipo de registro, tanto el suplemento dietético como el medicamento de plantas con uso tradicional o el medicamento general, medicamento sin receta.
Es por eso que me gustaría destacar, en cuanto a cuál es la función del farmacéutico, pues en este momento en concreto de discusión a nivel europeo en cuanto a directivas, en cuanto a alegaciones que deben tener los alimentos, es un momento importante en el que el farmacéutico ponga en valor lo que sabe y lo que es capaz de aportar a la sociedad y al consumidor en este campo, ¿no? Decía que, así como en abril del año pasado entró en vigor el nuevo Real Decreto sobre medicamentos y explicaba ahí los medicamentos a base de plantas medicinales, actualmente está en discusión el tema de los suplementos dietéticos y las alegaciones de salud, las indicaciones. Entonces, es verdad que hasta ahora todas las indicaciones que se han aprobado en los suplementos dietéticos se les ha pedido un aval en cuanto a evidencia científica de esas indicaciones. Y ahora está en discusión si equipararlos al uso tradicional o realmente pedir esos unos estudios de evidencia científica. Entonces, es un momento que digo de discusión y de aportar lo que realmente es distintivo o es propio del farmacéutico. Entonces, por resumir, decir que la función clave del farmacéutico en la definición de productos a base de plantas medicinales, por una parte está por su conocimiento científico y por otra parte por la cercanía con el consumidor. Y por último, quería mostrar las conclusiones o cuáles son las reivindicaciones de OCU en cuanto a este mare magnum que hay de productos a base de plantas medicinales. En primer lugar, desde la OCU pedimos que, al margen de las indicaciones las indicaciones que tienen las plantas medicinales, que los suplementos dietéticos también deberían informar en cuanto a la seguridad. Es decir, que sea un suplemento dietético no quiere decir que no tenga que poner nada y que no sepa las consecuencias que puede tener una planta medicinal que hay dentro. El ejemplo es el hipérico, por ejemplo, que pueda existir, y si no, que no exista como suplemento dietético, pero si existe, debe de incluir unas alegaciones, unas advertencias mínimas de consumo seguro. En cuanto a la estandarización de principios activos, pensamos que debería ser general para todos los productos, no solo los medicamentos, sino que los suplementos dietéticos también deberían de indicar qué hay detrás o dentro de esas cápsulas o esos comprimidos o esas infusiones. Y luego, en último, en cuanto a la discusión esta que hemos comentado de las alegaciones de salud en los suplementos dietéticos, sí que debería de, progresivamente, los medicamentos de uso tradicional deberían de aportar la evidencia científica que soporta las indicaciones que han tenido tradicionalmente los productos que se consumen habitualmente. Y en ese sentido quería comentar una propuesta de la OCU. El BEUC es la Asociación de Consumidores a nivel europeo, y nosotros, ya termino, proponíamos pues que las plantas medicinales de uso tradicional progresivamente presentaran estudios que avalaran la indicación que tradicionalmente tienen o se les otorga. Y eso es todo. Simplemente luego, en el momento de preguntas, pues si hay más preguntas o ejemplos, o simplemente eso es lo que quería mostrar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar no repetirme mucho, por eso de ser la última. Yo voy a intentar introducir un poquito la indicación farmacéutica con plantas medicinales. Aquí me repito, según el estudio Infito de 2007, 1 de cada 3 consumidores son de plantas medicinales con fines terapéuticos. Esto es importante porque ahora veremos que mucho de esto se nos escapa a nosotros. ¿Dónde compramos las plantas medicinales? Pues un 38% de los consumidores van a los herbolarios y solo un 20% a las farmacias. Luego le siguen los supermercados, la parafarmacia, las consultas dietéticas, los naturópatas. Lo más importante, que yo me fui a un supermercado bastante famoso a ver qué plantas medicinales tenían y la verdad es que me sorprendí porque al alcance de todas las personas tenían fucus, cola de caballo, laxantes, hipérico, productos que sin una atención farmacéutica y sin un seguimiento pueden dar muchos problemas.
y en este stand no había nadie que tuviese nociones de fitoterapia. También, como veis, había ampollas de ginseng. Luego le siguen las parafarmacias. En las parafarmacias sí hay personal normalmente que tiene conocimientos en fitoterapia. Las consultas dietéticas, que en algunos casos, en nuestra experiencia, sí hemos recibido consultas de gente que en tratamientos dietéticos les han dado productos fitoterápicos sin tener en cuenta la medicación de base que tenían estos pacientes, ya que muchas de las personas que trabajan en estos centros no tienen la formación en farmacoterapia necesaria para ello. Luego les siguen los naturópatas y otros. Aquí he puesto una foto de una feria medieval en la que, como veis, las condiciones en las que se conservan las plantas medicinales no son las más adecuadas, pero se siguen vendiendo. En cuanto a distribución, estamos muy lejos de lo que abarca Alemania y Francia en plantas medicinales. Alemania abarca un 39% del mercado, Francia un 29%, Italia un 7% y nosotros nos quedamos en un 4%. Los consumidores españoles valoran cada vez más los productos y los servicios relacionados con lo natural, pero partimos de un mercado que mucho tiene que crecer en nuestro país, tomando como referencia Francia y Alemania, como os he dicho anteriormente. El 65% de las plantas medicinales están fuera de la farmacia comunitaria y dentro de ese 65% el mercado lo captan los herbolarios. ¿Qué tenemos aquí? Pues el principal problema, una falta de formación reglada. En un estudio que se publicó en el Libro Blanco de Herbolarios de la Fundación Salud y Naturaleza, hablaba que un 42% de los dependientes de herbolario tenían algún tipo de estudio relacionado con fitoterapia, el 40% eran autodidactas, un 13% tenían formación universitaria, en este porcentaje destacaban licenciados en farmacia, y un 5% no tiene ninguna formación específica en fitoterapia. Otro punto importante, que ya lo ha comentado María José antes, es la información que reciben los usuarios, que en muchos casos ni está contrastada ni controlada. Como podéis ver aquí, un 16% de la información viene por parte de amigos, de la vecina de al lado, que siempre cuando vienen a la farmacia es lo primero que nos dicen. Solo un 1% de la información llega de médicos o farmacéuticos. Un 18% de naturópatas, que si lo comparáis con lo anterior, las ventas de naturópatas era de un 3 y pico. Periódicos un 3%, la publicidad un 5%, la radio un 1%, las revistas de corazón un 6%, luego las revistas especializadas un 26% y televisión un 4%. De todas estas opciones, en solo una, el farmacéutico es el último responsable de la dispensación de plantas medicinales, el cual posee una formación reglada y especializada. Por ello, nosotros en el día a día nos encontramos interacciones, medicamentos, fármacos, efectos secundarios e intoxicaciones. ¿Cuál es el reto como farmacéutico especialista en plantas medicinales? Pues la necesidad de que el paciente entienda que las plantas medicinales pueden causar interacciones con su medicación habitual. Solo en un estudio que se hizo en la Comunidad Valenciana hablaban que solo el 40% de los pacientes que usan plantas medicinales junto con medicamentos lo comunica a su médico y farmacéutico. Una de las principales guerras que tenemos nosotros cuando vamos a hacer un seguimiento farmacoterapéutico es que cuando les pedimos la bolsa de medicación casi nadie incluye las plantas medicinales porque no las considera importantes en su medicación habitual. En una encuesta que se realizó en el Hospital Puerta de Hierro se señaló que no se incluye la historia clínica del paciente en el uso de plantas medicinales. Esto es ya sea porque el paciente no se lo dice o que el médico tampoco hace mucho hincapié en estos tratamientos. Lo que os he hablado de la bolsa de medicamentos, hace unas semanas, esta fue una de las bolsas de medicamentos que recibimos en la farmacia y tras mucho rascar y mucho insistir y llamar a su hijo y llamar a su cuñada, nos dijo que además tomaba tomillo y un producto para las digestiones difíciles y los gases que tenía una mezcla de principios activos.
En este caso no había ninguna alteración y de hecho las infusiones se las habíamos dispensado nosotras conscientemente de lo que la persona tomaba. Pero en otros muchos casos compran esa medicación en otros sitios si no es medicación que plantas medicinales que nosotros controlemos. Dentro de la fitoterapia de venta en farmacias hay unos tratamientos que son más demandados que otros. Los más demandados, en primer lugar, son los laxantes, luego les siguen los productos antiobesidad, los tranquilizantes y los vasopresores. Tenemos también productos de actividad estrogénica, emolientes y protectores, diuréticos, productos que mejoran la función cognitiva, tónicos, antiinflamatorios y productos para el aparato digestivo. Entre la distribución de preparados fitoterápicos según el tipo de dispensación, es interesante que un 55,83% de las dispensaciones se hacen porque el paciente llega, lo pide y nosotros lo aceptamos. Es un porcentaje bastante alto. Dentro de la indicación farmacéutica es un 23,45% y con receta médica solo llega un 17,73%. Del porcentaje que estamos hablando, solo en un 2,9% de los casos en el que el paciente te pide un producto, nosotros no lo aceptamos. Pero de este 2,9% es interesante que al final, en el 60% de los casos, le acabas dando el producto, aunque sepas que no es el más indicado para él, porque el paciente sigue insistiendo. En un 10% de los casos se produce una derivación al médico y en un 30% de los casos se sustituye por otro medicamento. El hecho de que más de la mitad de dispensaciones se realicen por demanda del paciente indica la necesidad de un incremento en la indicación de preparados, preparados a base de plantas medicinales para garantizar su uso racional. Nosotros tendríamos que utilizar más los preparados fitoterápicos para dolencias menores, ya que son los propios pacientes los que están pidiendo esa iniciativa por nuestra parte, porque es un gran porcentaje. Necesitamos confeccionar planes de educación sanitaria a los pacientes, erradicando mitos y promoviendo un uso en autocuidado eficaz y seguro. Este porcentaje también nos señala la necesidad de priorizar un seguimiento farmacoterapéutico a pacientes polimedicados, en el cual debemos considerar los factores que favorecen la aparición de interacciones o agravamiento de reacciones adversas. Como decíamos, de todas las dispensaciones que hacemos de plantas medicinales, uno de los más demandados es, junto con los laxantes, los tratamientos para la obesidad. Alcanza un 14% de la dispensación de plantas medicinales. En la farmacia comunitaria tenemos un gran número de referencias que todos conocemos. Estas pueden ser de principios activos aislados o de asociaciones y muchas de ellas están comercializadas como complementos alimenticios, como bien ha comentado Ana. Por hacer un breve resumen y dejándome en el tintero muchísimos principios activos, haciendo una distribución por propiedades, disminuyen la absorción de grasas y favorecen su eliminación, la alcachofa, el chitosan, tienen acción quemagrasas la L-carnitina, el ácido linoleico, el citrus, la alcachofa, el té verde. Aumentan el gasto energético, el ácido linoleico también, el té verde, el fucus. Como veis, antes os señalaba en este supermercado famoso que se vendía fucus y lo podían coger los pacientes sin saber si tenían alteraciones tiroideas o no las tienen. Diuréticos, cola de caballo, té verde, diente de león, extracto de alcachofa, galluva. En este punto, hace nada, una persona que había tenido problemas, alteraciones de la alimentación hace un año y que ya estaba más o menos recuperada, vino a pedirnos un diurético. Nosotras sabíamos, lógicamente, que no debía tomárselo y se lo intentamos explicar, pero también ella hizo referencia a que lo podía comprar en Mercadona, sin problema. Laxantes, cáscara sagrada, sen, plántago, este es otro problema con los problemas de alimentación. Muchas chicas que tienen este problema van a los supermercados y compran estos laxantes sin que nadie les interrogue, porque ellas creen que les estás interrogando y al final lo que estamos haciendo es agravar su dolencia.
saciantes o inhibidores del apetito, garcinia o glucomanano. Para terminar, os voy a hablar de un caso práctico que nos llegó hace un tiempo a la farmacia y que realmente si los dispensadores de plantas medicinales tuviesen todos la formación que tenemos los licenciados en farmacia, pues seguramente encontraríamos muchas más de estas interacciones. Acudió a la farmacia una paciente de 55 años que nos decía que desde que tomaba un producto que nosotras le habíamos dispensado, que era para la retención de líquidos, que notaba parestesias. Ella sabía perfectamente lo que eran las parestesias porque es enfermera, entonces te lo sabía describir muy bien. A mí en un primer momento me sorprendió porque el producto que nosotros le habíamos indicado era a base de té verde, pero para reforzar tenía carbonato de magnésico y cloruro potásico, con lo cual yo en primer momento no me venía a la cabeza que pudiese ser el producto solo, ya que le estábamos incluyendo magnesio y potasio, que era lo que iba a perder por su efecto diurético. Entonces le preguntamos que si tomaba alguna medicación más y nos dijo que el especialista le había prescrito omeprazol en 2 tomas, una por la mañana y otra por la noche, y que lógicamente no lo podía dejar de tomar porque se lo habían indicado para el reflujo gastroesofágico, ya que muchas veces cuando le preguntáis a alguien por qué toma el omeprazol dice que porque lo hace para prevenir, porque toma muchas pastillas pero nadie se lo ha prescrito. Nos pusimos a pensar y dijimos, el omeprazol puede bajar el magnesio y el té verde puede bajar el magnesio, con lo cual ahí podían ser las parestesias que le estaban dando al paciente. Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues derivamos al paciente a su médico de cabecera para valorar una posible hipomagnesemia por sinergia de los efectos entre omeprazol y té verde, recomendándole sobre todo que dejase este último, que era el que nosotros le habíamos indicado. La noticia de después de la valoración, es que efectivamente tenía hipomagnesemia y además se le ha bajado la dosis del omeprazol. Cosa que si no hubiese acudido a un sitio donde hubiese algún especialista en fitoterapia, no se habría descubierto. Muchas gracias. Bueno, yo agradecería a la señorita Zapata si es tan amable de recoger las posibles preguntas que haya entre el público. Y mientras, pues no lo sé, si entre vosotros, si entre los miembros de la mesa, tenéis alguna pregunta a haceros mutuamente. Algo que os haya chocado, ¿no? ¿Tú no? Bueno, yo más vale que no me ponga a hablar, porque si me pongo a hablar estoy 1 hora más y no dejo las preguntas, ¿no? Me ha parecido, os felicito, me ha parecido muy interesante vuestras 3 visiones, que además creo que para todos nos ha quedado muy claro que son muy complementarias y que realmente tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener a mí me ha quedado clarísimo que o somos proactivos o el paciente lo requiere y por lo tanto, si no encuentra en nosotros el consejo y la comunicación para ver que realmente nosotros somos sus proveedores de plantas medicinales, irán a buscarlas a cualquier sitio, ¿no? Y entonces, sitios en los que además realmente no van a encontrar este consejo del farmacéutico. Y evidentemente, pues bueno, también felicito a la OCU por esta solicitud de que hasta los complementos alimenticios lleven unas precauciones o incluso puedan llevar asegurar que la alegación para la que sean utilizadas pues esté soportada por unos estudios. Yo creo que todos los que trabajan, que toda la industria que trabaja complementos alimenticios de calidad está pidiendo lo mismo y además se lo está pidiendo a la EFSA, y bueno, que realmente es un poco hipócrita el que no se permita pues que un alimento pueda, que un complemento pueda llevar una indicación cuando tenemos, pues por ejemplo, indicaciones de seguridad en el aspartamo.
Y cuando se está exigiendo pues para ciertos alimentos, nuevos alimentos, pues que soporten sus alegaciones con estudios, con su propio producto. O sea que me parece, bueno, felicidades a la OCU y contad con nosotros, que nosotros os apoyaremos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada. Bueno, vamos a ver, tengo una sola pregunta de momento, espero que haya más. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ¿no tenía usted un papelito para...? Bueno, pues después de que lea esta, me lo hace usted a viva voz, si es tan amable. Bueno, pues es una pregunta para Cristian Bonifacio. Dice, ¿piensa usted que los farmacéuticos van a querer prescribir o indicar más productos naturales? Luego hay otra para Paola. Sí, yo creo que hay todo un espacio que, por ejemplo, hay el concepto de homeostasis, no sé si la conocéis, que es una línea guía indicada para la Comisión Europea donde identifica la grande área de la homeostasis, donde hay todas las patologías leves, menores, minor disease, es la definición de la Unión Europea. Y creo que toda esta área de la minor disease, que es una área muy amplia, muy grande, es la área donde podemos intervenir con productos naturales, que son productos que cuando los aconsejamos de forma adecuada, con formación y con conocimiento profundo del producto, son ideales en este tipo de situación porque no tienen contraindicaciones. Hemos visto que no tienen muchas veces interacciones con otros medicamentos, así que para los consumidores polimedicados son fenomenales, actúan de forma apropiada. Así que mi contestación, mi respuesta es sí, por cierto. Creo que hay toda una parte de consumidores que necesita, de hecho, este tipo de producto. Y la otra pregunta que nos trasladan es para Paola. Y entonces dice, hay veces que los farmacéuticos no quieren indicar productos naturales cuando el paciente está polimedicado. ¿Usted piensa que los farmacéuticos se deberían implicar un poco más en este proceso y no simplemente mandar al paciente al médico? Sí, yo creo que nosotros en ese punto somos los que tenemos que abordar el problema y los que tenemos formación suficiente para hacer una indicación en plantas medicinales cuando un paciente está polimedicado, con lo cual somos los primeros que tenemos que hacerlo. Y yo creo que somos los que mejor podemos hacerlo porque en muchos médicos sí que no lo van a hacer. Van a indicar medicación habitual. Sí, como complemento a esta respuesta, cuando hicimos, ¿recuerdas, Felisa, las encuestas? Y preguntábamos, ¿usted por qué no le comunica al médico que usted toma plantas medicinales? Y las respuestas eran que, o bien porque le decía, bueno, eso si no le hace daño, tampoco le hará, si no le hace bien, tampoco le hará daño, con lo cual mostraban que tampoco tenían mayor conocimiento que el paciente. Y la otra respuesta era, a usted ni se le ocurra, que eso como que lo carga el diablo. Entonces, bueno, aquí tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros sí tenemos la formación en las plantas medicinales. Y al tener la formación en las plantas medicinales, podemos encontrar siempre, si la persona quiere tratarse con plantas medicinales, pacientes polimedicados, por ejemplo, con problemas osteoarticulares, que además están polimedicados por otras cosas. Podemos ayudarles muy bien, tanto con homeopatía, porque veo ahora aquí a nuestra compañera, como con plantas medicinales, que si las buscamos bien podemos encontrar plantas medicinales que no interfieran con sus medicaciones. Este año me he dedicado a ir por el mundo dando una conferencia para nuestros compañeros en distintos colegios de farmacéuticos sobre fitoterapia en pacientes anticoagulados, que suelen ser los que nos dan más miedo. Bueno, pues tenemos mucho conocimiento ya, es decir, tenemos muy seguras cuáles son las plantas que han mostrado evidencia de que realmente interaccionan, pero para otras patologías, para las mismas patologías podemos encontrar unas plantas que por su composición tienen algún componente cumarínico y otras que para la misma patología no tendrán ese componente cumarínico y que podrán ser perfectamente aconsejables, ¿no? Entonces yo creo que realmente aquí tenemos un papel maravilloso, un papel para poder ayudar a estas personas y realmente pues aconsejarlas lo mejor posible, ¿no? Y ahora sí es tan amable aquella señora que nos la dice de viva voce.
Buenas tardes. Soy Mercedes Cepeda y vengo de Gijón, en Asturias, farmacéutica comunitaria. Quería hacer varias preguntas, más bien preguntas, reflexiones. En primer lugar, quería dirigir mi reflexión primera a la representante de la OCU y decirle que cómo es posible que en el momento actual todavía no se hayan retirado de todos los mercadillos las plantas medicinales que se venden a granel, con todos los problemas que eso genera para la salud. Sus estudios me parecen fantásticos, sobre todo en las cajas cerradas, valoradas, etcétera, pero no hemos visto absolutamente nada de los estudios que hayan podido realizar directamente sobre la dosificación por puñados y sobre la contaminación de las plantas medicinales en los mercadillos. Por lo tanto, es la primera cuestión sobre la que debieran de dirigir sus, o por lo menos sus denuncias, a ver si de una vez se acababa con esta práctica. Y en segundo lugar, para María José, bueno, es igual, porque me lo contestan todo a la vez. Si te parece... ¿Es lo mismo? Sí, vale, pues venga. Porque la pregunta hacia María José era que qué papel era el que tenía en este momento, bueno, voy a decir el consejo o la ley, de que a través suyo y suyos se cumpla fehacientemente la legislación sobre la tenencia, el uso y la dispensación de las plantas medicinales. Y luego al señor Italiano decirle que aprovecho ya todo, que el señor Italiano tiene unas plantas estupendas, Abocas maravilloso, pero claro, tiene que comprender, el mercado es muy poquito, precisamente porque en este momento la farmacia se convertiría como en una pequeña tienda de delicatessen, comparación con el supermercado y todo eso. ¿Se ha dado cuenta lo que valen unas plantas tan maravillosas como las suyas en la farmacia con respecto a las que pueden encontrar, ya por poner un ejemplo, el Mercadona o similar? ¿Qué cree? ¿Que la gente no se lo piensa dos veces? Comprar unas plantas con todo lo que nosotros podamos decir de maravillosas, de estupendas, de buenas, de calidad, de todo. Oiga, valen 6 euros o 5 y pico frente al 0,25 de cualquier tienda. Por favor, ¿me podría explicar qué argumentos tengo que emplear para venderlo? Esta se la contestaré yo también. Qué bien, qué bien. Bueno, respecto a los mercadillos, es verdad que hace unos años sí que hemos denunciado y nos ha llegado casos concretos de mercadillos que están vendiendo, como indica, pues a granel. No, pero es verdad que en unos años sí que ha mejorado, o por lo menos nos llega. Pues nosotros siempre decimos que nos encanta tener estas experiencias o notificaciones de casos que existen, porque muchas veces no podemos hacer nada porque no tenemos el caso real que está pasando. Y así como hace unos años era muy generalizado. Sí. Sí, hemos hecho diferentes, no he comentado este tema porque proporcionalmente es mucho menor ahora que hace unos años. Pero que sí es un tema que desde luego que sí que es preocupante, y en cuanto a la calidad de lo que se está vendiendo. Uno de los grandes problemas es que para que en esos mercadillos no estén, porque está expresamente prohibido por la legislación, está expresamente prohibido. Lo que sucede es que por un lado puede haber la ley y por la otra hacer cumplir la ley. Entonces, la ley no se hace cumplir, y no se hace cumplir, entre otras cosas, porque son los municipios los que no la hacen cumplir. En estos mercadillos, esos señores, para tener ese puesto, pagan una licencia al ayuntamiento. Y el ayuntamiento calla, cobra y no dice nada. Y entonces... No, es que ahí vamos. Los colegios provinciales van y denuncian a consumo. Si consumo no pasa y no hace caso y no pasa, no podemos hacer nada porque no tenemos capacidad sancionadora. Y estamos hartos de denunciarlo, hartos los colegios profesionales, y no solo los colegios profesionales. En mi pueblo, donde yo vivo, a 20 kilómetros de Barcelona, hasta que no cambió el alcalde, no conseguí que realmente dejaran de venderlo en esas condiciones. Ahora, después de habernos quejado todos los farmacéuticos del pueblo, yo no tengo farmacia en el pueblo, yo vivo. Fui como ciudadana y como activista casi, y fui con mis colegas, y entonces conseguimos hacerle entender a ese señor que de entrada era por higiene.
que de entrada era por higiene ya, si no quería oír más, que era por higiene. Y al final hemos conseguido que, bueno, que los que ponen los puestos sean pues, gente que tiene una tienda establecida en el pueblo y que no pongan más que productos envasados, completamente rotulados, y hasta hemos llegado a conseguir que no pongan para el dolor de cabeza, para la presión, etcétera, etcétera. Pero no lo hemos conseguido hasta que no ha cambiado el alcalde, porque si Consumo no hace nada, que es el que tiene capacidad sancionadora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Eso es una lucha de cada día, cada día, cada día, y cada uno en su sitio. No lo conseguiremos de otra manera. Pues bueno, pues vamos a tener que ir con notarios. Nos lo tomamos como reflexión. Vayamos todos con notarios, cada uno en su pueblo. No tenemos otra. Sí, pues no tenemos otra. Por las buenas, ya le digo, en mi pueblo lo hemos conseguido uniéndonos todos cuando ha cambiado el alcalde, pero antes no. Bueno, pues a lo mejor hay que tomar eso, tomemos nota y hagámoslo cada uno en su sitio, porque a nivel global no puede ser. Tienes que ir en la puerta de la Catedral de Granada, está el mercadillo de plantas medicinales todos los días del año. Todos. Y es bien cultural. Está protegido. Ni notario ni nada. Está protegido. Es una excepción. ¿Cómo quiere que actuemos entonces? Eso por un lado. Ya. Bueno, pues vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. En cuanto a cómo luchamos con la calidad de nuestros productos de farmacia y los productos de Mercadona, ponga usted el precio por toma y día y dígale que haga las cuentas con Mercadona. No somos más caros. Nuestros productos tienen calidad y probablemente cada uno de un producto, los productos nuestros, a lo mejor tienen que tomar una cápsula 2 veces al día o 3 veces al día y en los de Mercadona 2, 3 veces al día. El uno tiene tratamiento para 15 días o 3 semanas o un mes y el otro les dura una semana. Entonces, rotulemos los precios por toma y día. Y cuando nos digan que es caro, digámosle que echen la cuenta de lo que les cuenta por día el otro producto. A infusiones, es la calidad. Bueno, pues le voy a dar un truco. Que cojan una bolsita de manzanilla de la que se vende en el súper y la abran sobre un folio blanco. Y coja una suya y la abre sobre un folio blanco. Entonces, la que está en el súper tiene un color verdoso porque tiene tronchos. La nuestra tiene un maravilloso color amarillo dorado, mucho más, como mucho tirando a verde limón, como mucho, si se ha escapado algo de capítulo, porque solo ponemos los capítulos florales. Y de esa manera les puede demostrar usted la calidad. Y decirle que cuando usted pone el troncho, es cuando el niño vomita después de tomar una manzanilla, porque el exceso de lactonas le da náuseas y vómitos en vez de solucionarle el dolor de barriga. Y cuando nos toma una de la nuestra, se le van las náuseas, los vómitos y los espasmos de tripa porque solo tienen el capítulo floral. Y que ahí está la diferencia de precio. No le digo más. No, sí. Si usted quiere esta prueba, podemos hacerla juntos a nuestro stand aquí. Tenemos infusiones, la analizamos, la abrimos y... Es convencer al consumidor. Ya, convencerla, no hace falta que contesto yo. Es convencer al consumidor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias por el debate, por la reflexión y espero que cuando hagamos las conclusiones se refleje el pensamiento de todos. Muchas gracias a todos.